Bueno, y pasamos de entrevistas lindas a otras entrevistas también hermosas aquí en el Living de Telediario Federal. Hace días fue noticia y empezamos a hablar todos y a conocer también sobre la subrogación de vientres. Lamentablemente es a través de una historia muy triste de una francesa que desistió de querer ser madre. Ella justamente iba a ser madre por subrogación y lamentablemente desistió, se arrepintió de esta decisión que había tomado. La mamá gestante no podía tenerlo por la situación económica y el chiquitito de esta noticia en el Sanatorio Allende de Córdoba, bueno, ahora fue declarado adoptable. Una historia que permitió que todos empezáramos a conocer y a hablar de la subrogación de vientres, que está aquí en Argentina con una ambigüedad, porque no es legal, pero sí de manera altruista, solidaria, se lleva adelante. Así que decidimos hablar de la maternidad por subrogación en primera persona y le invitamos a Luciana Altovelo, que es mamá de Salvador y Olivia, dos pequeñitos que nacieron a través de la gestación por sustitución. ¿Cómo estás? Un placer. Un placer. Gracias Luciana, por invitarme. por contarnos tu historia. ¿Qué sentiste cuando pasó toda esta noticia? Bueno, esta noticia no es nueva. El bebé nació en noviembre. Lo que pasa es que ahora, como está en estado de adoptabilidad, claro, se toma conocimiento de vuelta. En realidad, la subrogación que hizo esta persona fue ilegal, porque hay un vacío legal en nuestro país, porque el código habla de que madre es quien pare. Claro. No está establecido, pero tampoco está prohibido como en otros países. Entonces hay un montón de casos en donde hay bebés como los míos que han nacido por subrogación, pero para eso hay que ir a la justicia. Claro, con una autorización judicial. Con una autorización judicial. Hoy en día acá se puede. Uno con una autorización judicial. En mi caso, Olivia estuvo el embrión, criopreservado, no se transfirió hasta que no estuvo la homologación judicial, que hasta la jueza nos entrevistó con un equipo técnico y demás. Escuchó a Coti, que en forma altruista y con un amor, es amiga tuya, que es mi amiga, que es como mi hermana, es la tía de Oli y de Salva, y nos dio el ok. Incluso también después, cuando nació Olivia nació este año, en marzo, el 12 de marzo, tiene 6 meses y nació en el Instituto Médico, que fue como su primer caso. También el instituto, la clínica pidió un oficio, porque digamos Olivia es nuestra hija desde que está en el vientre de Coti. Claro. En este caso hay toda una cadena. Digamos, una cadena en donde hay un acuerdo de partes, una agencia que no sabemos quién es. O sea, de esta manera se hace acá en Argentina, lo que me estás contando. De esta manera es la que se puede hacer. Es la que se debería hacer. Entre dos personas, alguien solidario que destina su cuerpo. Exacto, alguien solidario que destina su cuerpo, porque vos no podés gestar, claro. Yo no puedo gestar, no tengo útero por la endometriosis, y de esta manera se da en todo el país. Bien. Lo que pasó hasta noviembre del año pasado es que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires había una resolución administrativa en donde no hacía falta pasar por los tribunales provinciales, porque esto es de cada jurisdicción, sino la madre, me corrijo, la gestante, porque es quien gesta, cuando nacía el bebé en Cava renunciaba y lo reconocían a los padres como los padres de intención. Bien. Esto permitió todos estos casos que hay, que no es el único, hay varios en Buenos Aires, hay una causa, intervino la Corte Suprema de Justicia parando estas cuestiones, dejó de existir esta reglamentación y el problema que hubo con este bebé, más allá de que se hizo todo mal desde el principio, es que fue prematuro y nació en Córdoba. Él debía nacer en Capital Federal. Y él debía nacer en Capital Federal. Entonces, claro, esta señora, que no voy a juzgarla, es su mamá, digamos, su mamá de que decidió tenerla, su mamá de intención, no ha venido al país porque iba a terminar presa. Porque es todo ilegal. Y está ahí. No es que se arrepintió de ser mamá. Está bien, está bien. ¿Sí? Claro. Entonces, el bebé quedó desprotegido. Y por supuesto, también no fue altruista. Y la persona que lo gestó, con todo el dolor que debe haber sentido, porque yo he leído mucho juzgando también a quien lo gestó, las dos deben ir presas. Quien gestó y prestó su vientre, está en una situación de vulnerabilidad que no puede hacerse cargo porque ella no decidió ser madre. Ella prestó su útero. Entonces, acá la responsabilidad es de la madre, digamos, biológica y de toda la cadena.
Bueno, porque esto se da como porque decías, hay un médico que no avisó, porque yo, digamos, en cada control médico, mis médicos sabían, tenían la homologación, claro, yo iba todo con, mal. Digamos, lamentablemente exacto, con se hizo esta todo historia. mal. Y de alguna manera oscurece la técnica, digamos que... Sí, porque vos fíjate lo que, mira, dio pie lo que yo decía en la introducción, a que todos estemos hablando, primero que hay mucho desconocimiento sobre el tema, y se escucharon muchas opiniones. Sí. Feas, sí, malintencionadas. Sí. Y lamentablemente se desvirtuó en estos días el tema de la subrogación, ¿no? Exacto. Lamentablemente. Porque salen estas noticias negativas. Bueno, ahí está. O que es de trata de personas, digamos, y un niño que está abandonado. Creo que la jueza fue muy clara y me parece perfecto el fallo del derecho sobre el niño. Yo quiero que hablemos de la otra parte de esta gestión por sustitución. Quiero que... Porque es un acto de amor maravilloso. Es el acto de amor más maravilloso del mundo. Se me pone la piel de gallina. No te puedo explicar lo que siento. Sí. Yo a Coti, mi amiga, le voy a estar agradecida toda la vida y no tengo forma ni de demostrárselo. No me imagino. Porque gestó a mi hija, lo volvería a hacer. Fue feliz gestándola. ¿Y la historia de Salvador? Porque Salvador nació en Ucrania. Sí. Salvador nació en Ucrania porque allá es legal. Yo estuvimos con mi pareja 10 años de tratamiento, perdimos 3 bebés. En realidad no perdimos, no llegaron a este plano. Son parte de mí igual. Y en 2019, antes de la pandemia, decidimos ir a Ucrania. Bien. Nos habíamos asesorado, además. Ucrania tiene mucha experiencia, si bien no es altruista, tiene muchos años. A mí me gustaron muchas cosas del contacto con la gestante. Hasta el día de hoy me contacto con Ina, que es la gestante, que fue mi primer ángel. Ina. ¿Cómo le pusiste? Yo por ahí lo anoté porque me encantó. ¿A la señora Canguro? ¿Quién le decía señora La mamá Canguro. La mamá Canguro. Salvador tiene un libro desde que nació, sí. Y Olivia también, ahora se lo explica, que lo hizo una mamá, porque son muchas las mamás que fuimos a Ucrania, y es la señora Canguro, nos presta su bolsita, claro, porque ya no la usa, porque tiene 2 hijos, y el bebé osito está en la panza. Ay, o sea, Salvador, si hay algo que yo, mi límite, que puede ser el de muchos y el de otros no, era que Salvador y Olivia supieran todo. Perfecto. Que no había nada que ocultar. Ese era mi límite para lo que yo fuera a hacer. Después pueden estar de acuerdo o desacuerdo con la subrogación, pero ese era mi límite. Está bien. Así que Salvador nació en Ucrania, nos subimos a un avión en febrero del 2020, dejamos el material genético, ya cuando volvíamos veíamos la gente con barbijo. En marzo se cerró todo, claro, pandemia total. Pandemia. Yo mucho miedo. Creí que Salvador no iba a nacer, que me iban a llamar y me iban a decir. Yo venía de 10 años de pérdidas, de muerte, sí, una lucha de dolor. Muy larga. Transitamos el embarazo en pandemia. Íbamos a viajar en marzo porque Salvador iba a nacer el 12 de marzo del 21, pero este niñito se adelantó y nació prematuro el 4 de febrero. O sea que ustedes estaban acá. Estábamos acá, yo no pude estar con él. Llegué 12 días después de su nacimiento. Mientras tanto, la relación con Ina, vos fuiste supiendo todo. Nosotros todos los meses, ecografía, video, todo, pero bien. No la presencia, el tocar la panza, el contacto y demás. Y bueno, llegamos a Ucrania en un viaje con pandemia, Holanda cerrada, y no, van por Francia, van por acá, test de embarazo, test de COVID, etcétera, etcétera. Y así empezó mi maternidad, o sea, así como no se gestó ni nada, mi maternidad también empezó a 16.000 kilómetros, a 20 grados bajo cero, solos con mi esposo en un hotel, con un bebé prematuro de 2 kilos. Y con todo lo que significa eso, que era nuevo en tu vida. Sí. La verdad que no pensé en tener otro hijo. No. Y Salvador, la maternidad, que también es un montón, da para hablar otra charla. Sí, en otro momento estaría bueno me transformó, me desbordó. Y a los 2 años estuviste. No, ¿cuántos años estuviste en la buscándolo ciudad? Sí. A Salvador, 10. 10. Él nace en 2021. 21. Bien. Y a los 2 años él empieza que quería un hermanito o hermanita. En realidad quería una hermanita. Siempre le pedía a Dios, a la Virgen o a quien sea, a su abuela que está en una estrella, sí. Porque también intentaste adoptar. 3 veces. ¿Y qué pasó? Fracasaron todas, digamos. La primera vez fue en el sur, porque yo viví muchos años en el sur, y cuando me mudé, como es provincial, tuve que empezar de cero. Como si el deseo de... Todos los trámites que había empezado... Como si el deseo de adoptar se va porque te cambias de provincia. Sí, nada que ver. O sea que yo podría ser mamá desde el 2011. La segunda vez, que fue acá en Córdoba,
Es complicada la adopción en Córdoba. En Río Gallegos fue más fácil. Muchas entrevistas y demás nos dijeron que éramos muy joven, que volviéramos en un año, que juntáramos antigüedad. Ay. Y en la tercera, cuando fuimos con Salvador, nos dijeron que solamente podíamos adoptar niños menores a Salvador, porque ya teníamos un hijo. O sea, ¿esas respuestas te daban? Sí. Antes teníamos que tener antigüedad y ahora era un problema tener un bebé, un niño de 3 años, porque nosotros siempre pusimos niños grandes, hasta 6, 7. Sí, no es que pedías un bebé, porque es que lo más... Si hay algo que cambió en mi vida fue el deseo de ser madre. Digamos que yo duele todo, como se dicen cuando yo acompaño, porque la idea de esta charla y demás es dar a conocer, pero también acompañar a quien esté pasando por esto. Yo duele todo y ya no pensé ni en la panza, ni en el parto, ni en la cesárea, ni en ser mamá de un bebé. Yo quería ser mamá. Vos querías ser mamá. Yo iba a ser mamá, Sí. por el camino que fuera, del niño que me eligiera. Qué hermoso. Así fueron los 3 intentos fallidos. Los 3 intentos fallidos. Salvador, no obstante, ser... no quiero dejar de decir eso. Sí. No obstante que a mí me haya fallado, no dejen de intentarlo. Está muy bien. Igual, y lo quiero decir, la adopción no debe ser el plan B. Debe ser sentida de corazón. Sí, por supuesto. Debe ser el plan A. Sí, no tiene que ser lo último que queda en la lista. Lucy, a ver, Salvador quería tener una hermanita. Sí. Y ahí aparece Coti. Aparece Coti. ¿Y? Coti, ya en 2016, sin que yo supiera nada, Coti es mi amiga del sur, porque antes vivíamos en Río Gallegos cuando yo vivía allá. Ella vino un día a decirme, che, ¿viste este caso de subrogación de 2 amigas que qué sé yo? Bueno, tenía un niño chiquito, quedó ahí. En 2019 yo le dije, mira, tengo miedo de hacerlo en Argentina, porque por todo este tenía vacío miedo de todo este vacío comienzo. legal, yo no tenía experiencia, su niño tenía 5 años, me parece que él te necesita, digamos, si hay algo, un requisito para ser subrogante en cualquier parte del mundo es que ya tengas hijos. Y entonces en el 23 volvimos a charlarlo, ella el otro día me dijo que sí. Y bueno, le digo, Vicente tenía 10, bueno, pero ahora te sentás con Vicente, que es mi sobrino, y le preguntas si él quiere. Ay. Y me enteré una semana después, creo, porque yo no la presioné ni nada. Era todo, yo estaba muy relajada esta vez. O sea, realmente era, tener un segundo hijo. Ya era mamá, un segundo hijo era si el universo y Dios quería. Y por la vía que sea, porque también estábamos queriendo adoptar. Me mandó un cartel Vicente escrito, vamos a llevar a tu bebé. Ay, no. Así fue la comunicación. Ay, qué emocionante. Empezamos en agosto del 23 con los trámites médicos y judiciales a la par, con una clínica en Córdoba, con todo un grupo de abogados. Logramos un embrión para febrero del 24. Ya sabíamos que era una nena, porque quedó uno solo. Que mi médico me dijo, ay, uno solo, viste que cuando vos querés tener mucho, ay, qué bueno, porque así no tengo que elegir o decidir. Es lo que Dios quiere que sea. Bueno, era la nena de Salvador, porque Salvador gritaba, rezaba y decía, hermanita, hermanita, como diciendo no sé a quién, viste, bueno. En julio transferimos a Olivia, a ese blastocito, a la panza de Coti. Fue un embarazo hermoso, para mí fue una reivindicación. Bueno, acá tuviste un embarazo cerquita, estuviste siempre presente, con ella. Constante, claro, era como sentirme yo con ella, no sé, éramos una sola, vivimos una experiencia maravillosa de transformación de vida de las dos. Coti vive en Olavarría igual ahora, pero en todas las ecografías ella viajaba, yo viajaba, teníamos 2 obstetras por las dudas. Y salió... Y bueno, finalmente nació acá en Río Cuarto. Y ay, se nos acaba el tiempo, pero la charla es tan hermosa que a mí me da pena cortarla. Y este tiempo con ella, la relación con Coti, con Olivia... Todo. Bueno, algo que te quiero agregar es que con Olivia sí pude darle la teta. Me induje la lactancia, por eso hay mucho para hablar. Hay mucho, y la relación estuve en el parto. Las 2 amigas trajimos a otra mujer a este mundo. Y bueno, para concluir, lo volqué, que en breve lo tengo en un libro porque quería contar todo esto, quería acompañar, quería contar a quienes están en estas búsquedas que a veces son de mucho dolor, que hay esperanza, que quizás a veces hay otros caminos y que se puede.
Todas las maternidades se llama el libro, además también en Instagram estás igual, donde contás tu experiencia, como vos decís, le sirve a otras mamás, seguramente a otras familias. Mamás, papás, a todos, monoparentales, a todos. Hoy y además las familias han cambiado. Y la lucha que llevas adelante también, de que esto tiene que ser legal, se tiene que conversar, se tiene que tratar y tiene que tener un ordenamiento. Necesitamos una ley. Claro. Si no está todo desprotegido. Lo pidió la Corte Suprema después de todos estos casos. Hay un fallo de la Corte Suprema. En noviembre estamos invitados a un conversatorio en el Congreso con senadores y diputados y gente de la Corte Suprema a empezar a hablar de la invitada vos para dar testimonio con Coti. Muy bueno. Porque no hay muchas gestantes que den su testimonio. Para empezar a hablar de legislar la subrogación altruista. Perfecto. Porque también hay una cuestión de que al no estar legislada, no todos podemos acceder porque es cara. Entonces necesitamos también que las obras sociales la cubran. Excelente tu lucha. Así que quiero que vengas en otro momento para hablar del libro también, que nos cuentes esa experiencia, lo voy a traer. No como escritora, sino como mamá, que pudiste vivir toda esta historia con un final feliz y que hay mucho todavía por hacer. Yo te quiero agradecer muchísimo este ratito, da para seguir hablando 3 días, hay mucho para conversar, pero bueno, ese es el puntapié para que vuelvas. Hay mucho, pueden leer el libro, pueden comprarlo, ya te digo, muchísimas gracias y vamos a seguir charlando porque hay muchas personas que pasan por la infertilidad, por este deseo de formar una familia y quizás todavía no han encontrado su camino. Y está bueno, querías ser mamá y lo cumpliste y ahora tenés también la misión de compartir tu historia para ayudar a otros. Siento eso, siento visibilizarlo y yo siento orgullo total. ¿Cómo no? Si hay algo que te puedo decir, no cambiaría nada. Todo como se dio. Todo como se dio, mis hijos son perfectos, gestados en otras panzas, aunque yo no lo pude gestar, no lo siento como un fracaso, lo siento como una conquista, como un acto de amor. Mis hijos son amor puro porque una persona, una mujer lo gestó para mí con amor. Entonces es un orgullo. Qué bonito escucharte y qué lindo conocerte. Gracias. De nada. Gracias, de nada, gracias por Mercedes. estar acá. Un placer. Seguimos.